Buenas tardes, otra vez por aquí. Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro tiempo de reflexiones, ¿verdad? De la escritura. Y seguimos en el libro de los jueces. El día de ayer prometimos, ¿verdad? Que hoy íbamos a tener una palabra, una relación muy hermosa para enfilarnos al, digamos, a la conclusión de la vida de Sansón el día de mañana. Pero tenemos que hacer esta pequeña pausa, amados y amadas, porque es necesario que comprendamos muchas cosas. Y muchas de ellas, ¿verdad?, son en cuanto a la afirmación que hemos hecho, una afirmación que nos puede conseguir muchos likes o también muchos no likes, porque es interesante que en ocasiones nosotros nos cerremos tanto a la bendición que es escudriñar y examinar la palabra en su interior, en todo lo que es eh, la, eh, la profundidad de la palabra, ¿no? El Señor nos demanda, ¿no? Escudriñar las escrituras porque en ella les parece a ustedes que está la vida. Entonces, eh, es una demanda incluso el Espíritu Santo, ¿no? Que debemos de examinarlo todo, reteniendo lo bueno. Dice, reteniéndolo todo, rechazando lo malo. Pero obviamente aquí en la escritura no hay nada malo. O sea, en la escritura, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que hay cosas que nosotros no debemos de hacer y que debemos de escarmentar en cabeza ajena, como ya lo hemos determinado y como ya lo hemos dicho en muchas de las oportunidades que hemos tenido y que nos han permitido tener esta visión de poder escudriñar y examinar la palabra conforme a la escritura. Eh, Voy a hacer la pausa en cuanto a lo que leímos el día de ayer, ¿no? Sansón le descubre a Dalila, ¿verdad? El origen de su fuerza. El origen que él declara es, no ha pasado navaja sobre mi cabeza. Y el tema aquí es la obediencia, ya lo vimos el día de ayer, la obediencia. Ahora, ¿por qué se lo declaró? Porque claramente nosotros leímos el día de ayer en el verso 16 del capítulo 16, ¿verdad? Que ya Sansón llegó a un colmo, ¿no? Que lo leemos así. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Amados, mortal angustia, mortal, aquí yo quiero que usted haga memoria de esta palabra mortal para la exposición que vamos a tener ahorita. Y yo quiero que usted ubique, ¿verdad? Hay muchas cosas que también ya tendremos oportunidad de compartirles en otro momento de reflexión o en otro momento de alguna pregunta, o el simple hecho de compartirles esta verdad y estas verdades que el Señor nos está permitiendo en este tiempo por medio de la lectura de su palabra desde todos los ángulos, pero específicamente siendo el centro la escritura, la palabra de Dios. Entonces, aquí mortal angustia, la palabra mortal, ¿no? Angustia. Entonces le descubrió su corazón, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, nazir de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. La acción de rapar no tendría ninguna situación, como lo vamos a ver el día de mañana. Aquí la cuestión es la obediencia, y no es el pelo, no es otra parte de tu cuerpo, no es nada más que un símbolo y una figura, una consecuencia de no pasar navaja, ¿verdad? O la consecuencia de la obediencia fue no pasar navaja, más bien, sobre la cabeza de Sansón. Entonces, su alma fue reducido, ¿verdad?, a una mortal angustia
¿Por qué? Porque esta mujer lo afligía todos los días. Una mujer, ¿verdad? En la cual las escrituras nos recomiendan, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Aquí afirmamos lo que estábamos viendo en la reflexión pasada, que muchas veces, ¿verdad? Aquí Sansón no hay mención ni siquiera si estaba casado, solamente se juntó. Estábamos haciendo ya esa reflexión. Nosotros no somos quien, amados, si Dios ya mandó una cosa, todos los ataques de Satanás en este tiempo pues, han sido sobre el núcleo familiar, sobre la creación, incluso desde la creación del núcleo familiar. O sea, no te cases, no pasa nada, es solo un papel, es solo una firma. ¿Para qué? Si todas las cosas siguen igual. E incluso hay ministros o hay pastores, voy a tener que mencionar, ¿verdad? Un ejemplo muy tremendo en estas últimas semanas, pero al final nosotros aquí en México, papelito habla. Conforme a las escrituras, tú puedes tener un matrimonio, ¿verdad? Con problemas, con dificultades, separados, ¿verdad? En habitaciones diferentes, como sea, pero estás casado delante de Dios, te tienes que sostener y te tienes que mantener hasta que el Señor determine, ¿verdad? O uno de los dos toma una decisión, pero al final estás dentro de la voluntad de Dios, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y recomienda en ocasiones, ¿verdad? Digamos, en muchas de sus enseñanzas, las podemos leer así, no interpretarlas, sino leerlas, de que él pues se recomienda poner tierra de por medio, de alguna manera, ¿no? Pero sepárense, ¿no? Para ponerse en oración y no dice cuánto tiempo, los hombres a veces ponen fechas, ponen tiempos, pero al final el tiempo es del Señor. Pero mientras que tú estés casado, esa debe de ser tu bendición. Y mientras que tú no quieras, ¿verdad? De ninguna manera quebrantar el pacto o romper el mandamiento de Dios, el Señor obrará en su misericordia o en su dirección, sea cual fuese el final. Pero no así cuando no hay papelito de por medio. Y no lo digo así, amados y amadas, en son de burla o de menosprecio para las personas que no están casadas, porque digo, si llegan a los pies de Cristo con esta situación y no hay quien les enseñe ni les exija de parte de Dios, pues obviamente no es su responsabilidad. La responsabilidad es de quien es la responsabilidad. Entonces aquí Sansón pues nos muestra esta verdad, que es una verdad actual totalmente, ¿no? Hay jóvenes que pues no están casados, viven en unión libre, ¿no? Por ahí ayer mi esposa compartía también otra figura de, de esta condición legal hasta cierto punto, porque hoy incluso hasta las leyes, o sea, respaldan de alguna manera, ¿verdad? Este tipo de uniones y bueno, en fin, no es el punto, no queremos, ¿verdad? Que quede, que quedemos en ignorancia, pero acuérdense, sus hijos no son el acta de matrimonio delante de Dios, son bastardos delante de Dios. Si usted hizo que ellos nacieran fuera de un matrimonio delante de los ojos de Dios, y acuérdese, no es un matrimonio religioso, es un matrimonio por lo civil, porque en ese sentido nos debemos de sujetar a las autoridades civiles, porque para eso fueron hechas, siempre y cuando sean cosas que glorifiquen a Dios. Entonces, no hay para dónde hacerse, o te casas, ¿no? Y ya Dios se encargará de poner en control todas las cosas. Pero Sansón se fue, se resbaló, se fue derechito, ¿no? O sea, cayó, resbaló, se juntó a esta mujer y esta mujer, obviamente no dice como en el caso de la primera, que fueron los papás, hicieron el cortejo, conforme lo que leemos a la tradición judía, él se va, regresa el novio, y todo eso también son figuras preciosas, pero que nos ocuparán en otro momento, ¿no? Entonces, incluso hicieron que que los filisteos participaran en esta costumbre, ¿verdad? De la fe judía, y estas instrucciones, ¿no? De los 30
compañeros que le proporcionaron a Sansón y todo, pues los hicieron ahí como partícipes de la bendición de la jupá, de lo que es el matrimonio hebraico, del matrimonio torácico, ¿no? Que viene de la tradición oral judía. Entonces vamos al centro y al meollo de nuestra reflexión el día de hoy. Como ya dijimos, su alma fue reducida a mortal angustia. Y él descubrió pues todo su corazón y le dijo. Entonces, mortal angustia, corazón. Una combinación actualmente peligrosísima. Cuando usted escuche a alguien que le dice, haz como te dicte tu corazón, haz como te enseñe tu corazón, huya de esa persona, sea se diga ese pastor, sea se diga cristiano, húyale. ¿Por qué? Porque debemos de tener mucho cuidado. Vamos a Proverbios, amados, si quiere, si usted va manejando, o ya le dije hace ratito que contestamos la pregunta, ¿verdad? De las mujeres de Sarepta, y la mujer de Sarepta y la mujer sunamita, de Sunam, si va manejando algo, usted no se distraiga. No queremos accidentes. Pero escuche bien la palabra del Señor. Proverbios 4:23. Y todo esto es con base en la vida, en la caída, ya caída, en descenso libre, ¿no? Como dicen, de Sansón. Y bueno, vamos a ver por qué fue, por qué pasó, por qué sucedió, y de la forma en que el Señor aún, mañana concluiremos, el Señor guardó la vida espiritual de Sansón desde el vientre de su madre. Y hoy esa bendición es para nosotros. Entonces, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ok? Y aquí mucha gente, ¿verdad? O muchas personas han concluido, ¿verdad? De alguna manera, de que la Biblia tiene errores, porque si en un lado dice que de él mana la vida, como en otro lugar dice otra cosa. Bueno, vamos a instruirnos por medio de la palabra de qué se trata. Del corazón, del alma, ¿verdad? Cuando el Señor sopló el aliento de vida en el hombre, hay dos palabras en el hebreo, que es nefesh y neshama. Nefesh es el alma en sí, ¿verdad? La conciencia, los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Pero la neshama es la parte intelectual del intelecto, de la conciencia del hombre. Lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Porque todos los seres vivos tienen nefesh, los peces tienen nefesh, los tiburones tienen nefesh, los delfines tienen nefesh, los pingüinos tienen nefesh, los osos tienen nefesh, nuestras mascotas, los perritos, las iguanas tienen nefesh, es el aliento de vida. Pero lo que nos hace diferentes, y es donde muchas veces nosotros, o el ser humano, los científicos, no cachan porque no han leído las escrituras, porque no se han puesto en sintonía con las escrituras, es el neshama. Y el neshama es el intelecto, es la facultad del hombre, de la inteligencia y la facultad de tener la conciencia, y la conciencia conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová, el Roaj HaKodesh. Entonces, esa es la parte, ¿verdad?, de la tripartita personalidad de Dios. Y así fuimos nosotros creados, a imagen y semejanza, no iguales, sino a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos esto, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo, Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor, ¿verdad? Después de no haber, obviamente, un rey pagano, un rey que, pues, actuó bajo la dirección, como hemos visto y como sabemos, la intervención de Dios para cumplir el propósito, el acontecimiento, Hayá,
en el hebreo, hayá, el acontecimiento que Dios permitió para que todas las cosas se cumplieran conforme a lo que había dicho sobre Babilonia. Entonces Nabucodonosor, en lugar de reconocer, porque él sabía, o sea, de los pocos reyes en la escritura sin Dios que conocieron a nuestro Dios, o sea, Nabucodonosor es uno de los más prominentes. Y dice que cuando Nabucodonosor no reconoció a Dios, pues él decayó, su alma, o sea, el nefesh de Nabucodonosor se convirtió en un animal, así textualmente, y convivía y vivía con los animales y estaba ahí entre ellos, hasta que el Neshama regresó a él y tuvo la capacidad de reconocer a Dios y de contar toda esta historia. Entonces, el Espíritu de Dios actuó sobre él y él reconoció, no solamente quedó en el Nefesh, sino en el Neshama, que es la conciencia, el intelecto, la inteligencia del ser humano para reconocer a Dios. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes a los animales, que también tienen alma y que también sienten. Entonces, esto es muy interesante y es muy bueno para reconocer en lo que acabamos de leer de Proverbios 4:23. Entonces, el corazón, ¿verdad? Un corazón transformado, un corazón tocado por Dios, un corazón que está recto dentro de los planes de Dios, como el corazón de Sansón hasta antes de que él dijera un montón, dos montones, con una quijada de asno, maté a 1000 hombres. Hasta antes de eso, el corazón de Sansón estaba recto con el Señor. Todo el propósito, la mujer, que concluimos, no tenía nombre porque solamente era el medio para cumplir un propósito. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, todo funcionaba en la rectitud. Acuérdese, ya llevamos 3 palabras para concluir en este día, en cómo debemos de guardar nosotros nuestro corazón. ¿Ok? ¿Cuáles son esas palabras? Mortal, mortal, mortal ya se me olvidó, la otra, mortal, su corazón, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita, su alma fue reducida, mortal angustia, alma, mortal angustia y corazón. Esas son las palabras que dijimos íbamos a tener presentes hasta ahorita. Entonces ya abordamos el corazón, el alma, ¿no? Y por qué debemos de guardarla y cómo debemos de guardarla es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a Jeremías 17. Este capítulo, amados, yo lo he repetido n número de veces. En las predicaciones que el Señor me ha permitido, en las intervenciones, estudios, tesinas, muchas veces lo he tocado. Y no fue hasta que el Señor, por medio de un maestro, ¿verdad? Muy amado, ya todos ustedes saben quién es, ya lo he dicho, hizo referencia. Y en ese sentido, el maestro, ¿verdad? Fue superado por el alumno, porque yo me encargaba de enseñarle el hebreo y de darle acceso a la pronunciación, correcta pronunciación de ciertas palabras y todo ello. Muchas veces él hizo comentario acerca de esto, pero él indagó de estas 2 palabras que vamos a ver ahorita y es una tremenda revelación para nosotros. Acuérdense que también hablamos del vado de Yaboj, ¿no? Del vaciamiento, donde se gestaron varias cosas, pero pusimos el ejemplo de Jacob. O sea, Jacob, cuando se quedó solo, después de haber partido en 2 su campamento, mandaba a los siervos por delante, luego a sus esposas, a sus hijos, y él se quedó solito en ese vado de Yaboj, ¿no? El vado del vaciamiento, en la traducción al castellano. Yaboj es vaciamiento. Y ahí el Señor le cambia el nombre a lo que decíamos nosotros,
que muchas veces se confunde las características de la vida de Jacob con el propósito de su nombre. Y mucha gente dice, no, Jacob significa el tranza, el que tranza no avanza, decía mi maestro, y el que le engañó a todo mundo, y el mentiroso, el estafador, y no, nada de eso significa. Son consecuencias del carácter de Jacob. Pero lo que realmente significa su nombre es Jacob, el que tuerce. El que tuerce. ¿Por qué? Haciendo referencia a que se tomó del calcañar de su hermano, ¿verdad? Jalándolo porque él quería nacer primero. El calcañar de su hermano Esaú. O el tobillo. Y hacíamos referencia del tobillo. ¿Qué hace el tobillo? Tuerce. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Pues obviamente el Señor sabía cómo se llamaba. Que quería que se vaciara. Jacob se vaciara. Lo que te pide a ti y a mí muchas veces. Que nos vaciemos delante de él para poder nosotros continuar con nuestro camino conforme a su voluntad. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Señor, mi nombre es el que tuerce. Y le dijo el Señor, bueno, ya no se va a llamar el que tuerce, ahora se va a llamar el que anda derecho con Dios. O sea, ya no vas a ser el de tu religión, el de tu pensamiento, filosofía, el de tu pensamiento X o Y o Z, sino es el que anda derecho con Dios. Yaakov, Yaakov, el que tuerce. ¿Ok? Bueno. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por otro lado, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa palabra es para nosotros el día de hoy, es para usted. Guárdela, escríbala ahí en su Biblia o aquí en su mente, Jeremías 17. Yo de todas maneras les voy a poner todos los significados de lo que voy a decir ahorita, de lo que ya llevo hasta ahorita, de corazón, de lo que ya vimos de los jueces, de Sansón, ¿verdad? De su alma, de su mortal angustia y de su corazón. Esas traducciones se las voy a poner y les voy a poner las citas para que ustedes las tengan. Porque esa palabra es preciosa, amados. No saben cuántas veces las he predicado, pero jamás con el sentido tan profundo como hoy con Sansón, amados. Porque todos podemos estar en la situación de Sansón. Y todos debemos de guardar nuestro corazón, así como dice Proverbios 4:23, porque de él emana la vida, amados. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, ¿verdad? Confiamos en el hombre, confías en X, Y o Z persona, confías en sultanito, en perenganito de Abraham, confías en tu tío, en tu sobrino, en cualquiera que tú confíes, te vas a convertir en ese maldito, el varón que confía en el hombre. Pero bendito el varón que pone su confianza en Jehová. Ahora, fíjate bien, corazón. Vamos al verso 9, que continúa, ni dejará de dar fruto. Pero ahora fíjese la recomendación. Vamos a leer, amados. Y cuando usted lea la escritura, léala así. O sea, conecte las cosas. Entendamos la conexión que Dios está poniendo en las cosas para que también nosotros sepamos dónde buscar. Dónde buscar en el Vine que nos compartían el día de ayer, que busquemos en el Strong, que busquemos, ¿verdad? Ahí en las escrituras que el Señor nos ha permitido alrededor de su palabra. En esa exégesis que nosotros debemos de hacer. Fíjese bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Verso 9, amados. Dos palabras importantísimas para comprender la situación y la circunstancia
por la que pasó Sansón. La palabra engañoso, ¿sabe qué palabra es? Akov, que si usted le pone una Y al principio, es Yaakov. Qué precioso es el Señor. Son cosas que de veras solamente son cosas para usted, son regalos de Dios, ¿verdad? En su sabiduría que le está entregando a usted para que usted entienda, para que usted sepa, para que podamos discernir las cosas, amados. Akov, ¿y sabe qué es Akov? Ya lo sabe, torcido. Ahora fíjese, la palabra que sigue, perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso, ¿sabe cuál es? Anash, mortal, incurable. O sea, cuando llega una persona, ¿verdad?, con un diagnóstico de cáncer y le dicen, tu cáncer es mortal, es incurable. Pues ya está desahuciada, es una persona ya desahuciada, ya no hay quimioterapia, ya no hay medicamento, ya no hay medicina cubana, veneno de alacrán, lo que quiera, ya no hay nada que le funcione. Entonces, entendemos, no es el corazón de un hombre que le da la espalda a Dios, un apóstata o un prevaricador. Apóstata es el que oye la palabra de Dios, toma de ella, vive de ella, hace de ella, pero de repente dice, no, pues ya no quiero. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. O un prevaricador, escucha, oye, pero de repente Sansón, ¿verdad? Se le va ligero y se mete con la ramera en la posada ahí donde se levantó y luego sacó las puertas y se oró y pidió perdón y el Señor le dio su fuerza, nunca la perdió en esa noche para poderse llevar las puertas, que eran una visión profética del advenimiento del rey David y todo eso. Son cosas que nosotros debemos de entender, amados, que el corazón de un hombre así es un corazón torcido y que esa palabra torcido y mortal, o sea, la palabra anash, que dice aquí perverso. Vamos a leerlo ahora con la traducción de estas palabras del hebreo al castellano. Dice, torcido es el corazón más que todas las cosas. Inmortal, mortal, ¿no? O sea, desahuciado. No hay nada que hacer por él. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ya vimos, ¿verdad? Esta palabra Akov, torcido, y el corazón del hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre sin Dios, ¿verdad? De toda la Biblia, cualquiera que tú gustes y mandes, hoy nosotros, a los apóstatas y los que hemos prevaricado en algún momento de nuestra vida, nuestro corazón es una bomba de tiempo. Pero cuando nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de todas las cosas y nuestra vida se convierte en una vida cristocéntrica y todo gira alrededor del Señor Jesucristo. What will Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esto, en aquello, en lo otro? Y entonces yo empiezo a formar mi mente conforme a la mente de Cristo. ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros tenemos esta revelación el día de hoy, amados, y tenemos que hacerla funcionar en nosotros. No nos confiamos. Para nosotros nuestro corazón está torcido y es engañoso y mortal. Pero tenemos la ventaja de que hoy, día a día, podemos venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Lavar nuestras manos, lavar nuestros pies. Y el Señor nos va a bendecir, el Señor te va a bendecir, porque tú serás como un árbol plantado junto a ríos de agua viva y que tu hoja estará verde cuando el calor se asome y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Esa es palabra profética, amados, ese es un rema de Dios. Yo no tuve que inventarme o que se me apareció un ángel y que ya no debemos de escuchar la palabra porque esto fue lo que Dios dijo. Y tantas babosadas que hoy predicadores a los que siguen miles de personas están siendo guiados por ciegos, guías de ciegos, dice la Escritura. Debemos de tener mucho cuidado, amados. Ahora fíjense lo que dice el 10 y con esto concluimos. Yo Jehová, que escudriño la mente
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Déjenme decirles esto, amados, para concluir. Nosotros tenemos una obligación, y esa obligación es escuchar la palabra de Dios, escudriñarla, porque el Señor escudriña tu corazón y Él sabe por qué haces las cosas, Él sabe tus motivaciones, Él sabe todo acerca de tus pensamientos, de nuestros, dijo el otro, de nuestros pensamientos. Y si alguna cosa el Señor encuentra torcida, si alguna cosa el Señor encuentra, ¿verdad? Herida mortal, nahash, lo que el Señor va a tener que hacer es destorcer lo torcido. ¿Cómo se destuerce lo torcido? Metiendo el hierro, ¿verdad? Esa barra de hierro torcida, así, a una fundidora, ahí a altas temperaturas, y ahí te va a enderezar. O, ¿verdad? Una herida, ¿verdad? Allá ahí, con gangrena y todo, y pues, si hay que salvar un pie diabético o algo, pues son talladas, y dolor, y sin anestesia, ¿verdad? Ahí estás rascando, y todo eso va a ser la consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana, amados. Dios jamás desechó a Sansón, Dios jamás te va a desechar a ti, Dios jamás te va a desechar, el hombre te desechará, pero Dios jamás nos desechará. Nosotros somos solitos los que en ocasiones nos desechamos, pero jamás Dios va a rechazar a alguien a quien Él ha llamado, a quien Él le ha confiado su palabra, a quien Él sabe de lo que tú eres capaz. Varón, varona, fuerte y valiente. Ve con esta tu fuerza, y el Señor jamás te desechará. El Señor te guardará y el Señor te fortalecerá. Pero tenemos que comprender estas cosas. Tenemos que guardarlas en ese corazón de donde emana la vida. Un corazón transformado, un corazón recto delante de Dios. Y si te equivocas, y si fallas, y si estás haciendo algo en desorden, y el Señor ve que no tienes para dónde jalar, o que en ese momento estás en esa circunstancia, el Señor te va a fortalecer. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a guiar, el Señor te va a dar, ¿verdad? Esas señales para que tú las sigas, aprendas a leer esas señales que el Señor en su palabra te va a dar y te va a decir, tú continúa, hijo, hija, hijos míos, hija mía. El Señor te va a dar ese camino. Pero tenemos que estar atentos, amados. Y no caer en una falsa misericordia, no caer en un temor, ¿verdad? En una angustia mortal para revelarle nuestro corazón a cualquiera. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, no en ningún hombre. Los hombres, todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Maldito el hombre que confía en el hombre. Son cosas, amados, que nos tienen que entrar ya aquí y aquí. No hay predicador, no hay pastor, no hay hombre, no hay justo ni aún uno. Pero el Señor puede hacer de todo su justicia. Y el Señor puede transformar, cambiar nuestras circunstancias. Porque Él es Dios y Él te ama. Porque Él es Dios y te ha tomado, Él te ha llamado. Decíamos y hemos dicho durante semanas, durante meses, durante años, amados. Él te llamó. Porque una cosa es que te llame y otra que te escoja. Pero Él te llamó, te escogió. Él te guardó, te apartó, te santificó y te ha guardado en el Señor Jesucristo para cumplir con un propósito, como lo cumplió Sansón. Porque lo vamos a ver el día de mañana. Porque donde empezó, ahí terminó. Se las voy a adelantar. Si usted le quiere leer, léale. Pero mañana lo vamos a recibir, amados. Estas palabras y todas estas palabras, amados, se las voy a poner ahí en el chat incluso de ahorita de la predicación, de la exposición de esta reflexión. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón del hombre es torcido, engañoso
Torcido es el corazón más que todas las cosas. Nahash, mortal, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y no hay para dónde hacerse. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga pues esta palabra, que quede en sus corazones y que ustedes la puedan poner en práctica. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.